Ah, sí, pero a Globo lo has pedido. ¿Qué Ah, no, coño? Andrés, No, eso. Andrés. El globo que se llama A Andrés. Globo, Me encantaría que me llamase. En ¿te fin. imaginas? Pues Bueno, luego nada. si aparece le saludo, sí. Sube el volumen a lo bacán. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del sitio donde nos encontremos, donde nos estés escuchando. Hoy vamos a hacer una entrevista de la sección de herramientas de trabajo y hoy contamos con Alba. Vamos a ver si nos presenta un poquito, que nos cuente ella. Vale, muy bien. Pues hola, soy Alba. Y bueno, soy graduada en enfermería, pero no voy a hablar específicamente de lo que cada persona se puede imaginar cuando le hablan de una enfermera, porque bueno, la mayoría de mi carrera laboral la he pasado en distintas plantas de psiquiatría y sitios donde los pacientes eran personas con trastornos de salud mental grave, la mayoría de ellos. Y bueno, pues os voy a contar un poquillo pues qué hay detrás de esas puertas, ¿no?, acorazadas que se ven en los hospitales a los que todo el mundo teme, ¿no? Yo, por ejemplo, pues la mayoría de personas o de compañeras que tengo en general de la enfermería, si les dicen que les mandan a psiquiatría, pues sueles ir al hospital y son ahí unas puertas cerradas con llave que dan terror y la gente se imagina que dentro pues hay, yo qué sé, cosas terribles. Pero a ver, pues como en todo es un hospital, no hay cosas preciosas, pero bueno, hay cosas chulas, hay historias, hay personas y hay aprendizaje sobre todo también para las que trabajamos allí. Así que bueno, un poco si quieres preguntarme así cosas y te voy Sí, contando. sí, yo me surge la duda de cómo narices acabaste ahí. O sea, ¿cómo acabaste ahí? ¿Y cómo te gustó? O sea, ¿qué te llamó la atención? Pues la verdad es que muy sencillo. Yo en la carrera de enfermería tenía la asignatura de salud mental y de psicosociales, que se llama, son dos asignaturas, perdona, no sé si he dicho carrera. Entonces, bueno, en estas clases estudias el trastorno mental grave y los profesores que tienes, en mi caso, eran personas que se dedicaban a esto. Hay una especialidad en España que se llama EIR y tú puedes hacerla pues enfocada a la salud mental. Y los profesores que tuve eran enfermeros especializados en salud mental, cosa que yo no soy, también voy a remarcar. Y en clase, pues nada, nos iban dando clase y nos iban contando casos clínicos y yo me enamoré locamente. Yo me acuerdo de uno de mis profesores que nos contó en clase que, pues que dando una sesión o una terapia tuvo que echar a correr por Huesca, que era donde él trabajaba en ese momento detrás del paciente y yo pensé de, guau, qué guay, yo también quiero. No me Y digas que eso fue empezó lo que te llamó la así. atención. Bueno, me acuerdo justo de eso A correr. porque me pareció como súper, ostras, qué curioso, no sé, sí. Y ya un poco ahí me fui buscando las castañas. Luego estaban otras prácticas y casualidades de la vida. El paciente que vino, pues era una persona que era un encargado de Proyecto Hombre, que es una entidad, no sé si está en otros países, la verdad lo desconozco, pero aquí en España pues es una entidad que se dedica a ayudar a las personas a deshabituarse de las drogas, de todo tipo de drogas. Y yo, ay, me encanta la psiquiatría, me encanta la salud mental, no sé qué. Y me dijo, pues vente de voluntaria. Y para allá que me fui, en segundo de carrera, segundo, tercero de carrera, fui de voluntaria a Proyecto Hombre, a Comunidad, que se llama, aquí en Zaragoza, que es pues como una casa grande donde están las personas internas. No es gente que viene a consulta, no, no. Era gente que estaba allí metida y que estaba literalmente en deshabituación. Ujú. Y esa ya fue como mi primer contacto así más cercano, más directo, y es que ya te digo, he ido cogiendo todas las oportunidades para acabar ahí hasta, bueno, pues he estado trabajando en plantas de psiquiatría de adultos, tanto en Ujú. Zaragoza como en Madrid. He estado de agudos, me refiero, o sea, gente que está muy mal en un momento dado, ingresa en el Ujú. hospital y cuando ya mejora se le da el alta. He Vale. estado en plantas también de agudos de niños, infanto-juvenil, menores de 18 años, y he estado pues en centros de día, que es gente que ya tiene una estabilidad
y se puede permitir vivir en sus casas. Están como siendo parte de la sociedad, ¿no? Porque es que con los enfermos psiquiátricos históricamente pues se les ha intentado apartar mucho de la sociedad, cosa que hoy, a día de hoy, se está intentando un poco derrocar ese sistema, ¿no? Se llama el modelo antipsiquiatría. Y bueno, pues en este centro que yo estaba, pues eran personas que venían todos los días para hacer una serie de actividades, pues para llevar un poco un orden, ¿no? Porque las personas que tienen un trastorno mental grave, pues necesitan un seguimiento. Y luego también he estado en una unidad de media estancia, que son personas, es como la típica unidad que está entre el ingreso del hospital y el alta domiciliaria, ¿sabes? Personas que no están para estar en una planta ocupando un sitio que se necesita, pero tampoco lo suficientemente preparadas como para afrontar el día a día. Y bueno, muchas experiencias, muchos sitios y muchas vidas, tío, muchas historias sobre todo. Y eso ha sido lo que me ha hecho irme enamorando cada vez más de este mundillo. Claro, porque digamos que quizás, quizás la enfermera dentro de este mundo es quien más conecta con el paciente en general, en todo, pero psiquiatría es que entiendo que tiene que ser conocerles muchísimo, porque tienes que entenderles para poder empatizar con ellos. O sea, si ya de por sí una enfermera me parece la persona en medicina que más empatiza con el paciente, es que en psiquiatría, no sé. Claro, lo ideal es eso. Y de hecho es que psiquiatría en concreto, yo creo que no es correcto decir que el médico o el psiquiatra tiene que ser el que más empatice o la enfermera o quien sea. Es un equipo multidisciplinar que se llama, y es que todos somos importantísimos y cuando estamos ahí entre nosotros decimos es que tenemos que ir todos a una, me refiero. Es que lo ideal, y yo en muchas instituciones donde he trabajado, hacíamos reuniones y hacíamos cambios de turno para tratar a los pacientes de 1 hora, de estar sentados ahí todo el equipo, hablando de, vale, ¿qué vamos a hacer con este paciente en todos sus aspectos de la vida? Porque el médico prescribe, la enfermera administra tratamiento y controla la administración y también pues ayuda mucho a lo que viene siendo al paciente en su día a día, en sus rituales, en sus rutinas, todo. Luego está pues el auxiliar, que es la persona que nos ayuda a las enfermeras también a todo, es la persona incluso que se da cuenta cuando una persona no está tomando la medicación. A en planta de agudos se da mucho, porque yo como enfermera tengo que darle la medicación a todo este pasillo. Y luego la auxiliar o la TCAE es la que me viene y me dice, oye, que es que he estado en la habitación de este paciente y he visto que tiene una pastilla ahí tirada en el suelo, y es como, pues gracias a la TCAE, porque yo pues he tenido que hacer otras cosas y no me doy cuenta. Claro. Claro, luego está la psicóloga clínica, que por cierto faltan muchísimas, o sea, en España se están ofreciendo anualmente, el número exacto no me lo sé, ¿vale? Igual me equivoco, pero muy pocas plazas, no llegan a las 1000 plazas ni de coña de psicólogas clínicas, que son las que están en los hospitales y se necesitan a saco. Luego también está la terapeuta ocupacional, la trabajadora social, porque son patologías que no te afecta, por ejemplo, pues yo qué sé, una neumonía a los pulmones. Esto te afecta a la cabeza, te afecta a la economía, te afecta a las personas que tienes a tu alrededor. Es que cambia es la vida, algo sí. a ti y a los que te rodean. Claro. Sobre todo, porque me refiero, es que hay pues eso, un montón de pacientes que tienen una vida y esa vida se les desmorona, no solo por ellos, sino en general, ¿sabes? Porque cuando a ti te dan, pongo un ejemplo un poco drástico, pero es así, ¿vale? A ti te pueden dar un diagnóstico de cáncer, ¿vale? Y tu familia se va a volcar, lo normal, vamos. A ti te dan un diagnóstico de esquizofrenia y las personas se te van a alejar. Tu familia la primera, porque va a tener miedo de que les hagas daño y tal. A mí no hay cosa que más me moleste que, yo qué sé, pasa algo, rollo un crimen, una persona mata a otra persona y en los telediarios siempre tenía tenía esquizofrenia o tenía algún problema de salud mental, y es que se está creando un estigma de decir, tío, es que
así solo conseguimos que Se alejen cada vez veamos a las más. personas, claro, veamos a las personas con este trastorno como personas complicadas. Y Ya. luego también hay diagnósticos y diagnósticos. No es lo mismo que te digan que tu hijo, por ejemplo, tiene una esquizofrenia, que es Ujú. mucho más impactante que te digan que tiene una depresión. Y el sufrimiento es terrible, muchas veces más terrible en la depresión que en Ujú. según qué tipo de esquizofrenias. Hay esquizofrenias que cursan de tal forma que el enfermo no tiene conciencia de que está enfermo y él vive tan feliz. Ya. En cambio, una depresión a lo mejor depende de, ya te digo, depende de las esquizofrenias y de las depresiones, pero depende de la depresión, te puede afectar a nivel personal mucho más, pero tu familia se queda como más aliviado de, bueno, es depresión, no está delirando, no está flipando, ¿sabes? Ya. Y eso es muy Ya. injusto. Ya. Nadie tiene la culpa de tener esquizofrenia, bipolaridad, o sea, es que la sociedad somos, pues eso, muy, muy invalidantes, tío, muy invalidantes con ellos. Qué A mí eso me da mucha rabia. interesante. No me lo había planteado, lo de que es verdad que es un diagnóstico que es salud igual, en este caso salud mental, pero que aleja, es verdad. O sea, no había pensado en lo importante que es que acabemos con ese estigma. O sea, que ya de por sí yo lo sabía, pero no lo había pensado hasta ese punto. Muy interesante, muy interesante. Y Alba, ¿cómo es más o menos, o sea, qué es lo que más ves? ¿Qué es lo más normal que ves, que nos puedes contar de tu trabajo? Un poco para que podamos entender quizás dentro de todo, qué es lo más normal para poder ayudar a las personas. O sea, ¿cómo decirlo? Mm, ¿Qué es lo más normal que puede presentar alguien y que nosotros podamos detectar para poder ayudarle? Vale, pues como todo en la vida depende de la patología. ¿Vale? Y digo depende de la patología porque, claro, salud mental es como una entidad, una planta de psiquiatría de salud mental donde se mete ahí a toda persona que tenga un trastorno mental. Pero no es nada parecido el tratamiento o el entorno que necesita tener una persona con un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, que una persona con, pues eso, con un trastorno de la personalidad o con una psicosis o lo que sea. Entonces, depende de qué enfermedad sea, pues se va a detectar de una forma u otra. Por ejemplo, las enfermedades un poco más, pues eso, relacionadas con la psicosis, pues el saber más o menos, pues si a una persona le gusta hacer una serie de cosas, las empieza a dejar de hacer, se empieza a aislar, empieza a hablar de un tema en concreto como de forma muy repetida y como muy reivindicativa también, ¿sabes? Suele ser un tema, además es que hoy en día eso se puede normalizar perfectamente con el tema política, ¿sabes? La típica persona que te viene y te dice, pues es que estos políticos es que nos quieren aquí controlar a todos y tal, y lo puedes entender que por el contexto, pues vale, tiene sentido, pero a lo mejor está desarrollando un delirio ahí, no, ¿sabes? No lo sé. ¿Pero qué es Sobre exactamente eso? O sea, ¿qué es cambios de exactamente? conducta, me Ah, refiero, vale. hay que identificar cambios de conducta de la Vale. persona que sea. Si tú ves que tu hijo, por ejemplo, está actuando raro, a ver, raro, entendámoslo, Sí, sí, pueden ser que muchas pasa de cosas, comportarse pero como normalmente a cambiar, pues eso, obsesionarse con un tema, aislarse, ¿vale? Lo que eso has es. dicho. Eso es, o sea, nadie sufre un brote psicótico del día a la mañana, o casi nadie, me refiero. A ver, si es por un consumo de sustancias, sí, pero, Vale. pero bueno, pues también a la hora de hablar de una persona que está sufriendo pues una adicción, que es otro tipo de patología, enfermedad mental, que además se asocia mucho a otras patologías mentales. Se llama patología dual, cuando el Vale. alcoholismo convive con otra patología psiquiátrica, especialmente la esquizofrenia, por ejemplo. Ajá. Pues el que tú conoces a una persona y estás viendo que está llevando a cabo una serie de conductas un poco extrañas, raras, bizarras. Es complicado porque de hecho de los síntomas de las personas que padecen esta enfermedad, en concreto la esquizofrenia, es precisamente el aislarse para que nadie se dé cuenta de estas cosas. Si hablas de, por ejemplo, de una manía, cuando una persona
está, digamos, empezando la fase de manía, que es la fase más excitatoria, pues notas que duerme menos horas, que habla muy rápido a lo mejor, o que habla de muchos temas, o que está especialmente animada por algo, es decir, como muy feliz, cuando de normal pues no ha sido una persona tan motivada, por así decirlo. Serían otros síntomas. La depresión, pues cuando ves que la persona también se aísla mucho, que ya no sale tanto con sus amigos, que a lo mejor tú hablas con ella y le percibes como que no tiene ilusión, como una falta de una desesperanza. Pero como te digo, son síntomas muy inespecíficos que pueden significar que esté viniendo algo importante, como es una patología, un diagnóstico mayor, o puede ser alguien que esté pasando por un mal momento, que es lo normal. O sea, ese es el problema, que se enmascara en la sociedad, porque últimamente yo creo siempre las personas han tenido problemas. Es que ahora dice la gente que no, es que últimamente aquí a todos les pasan de todo. No, yo creo que ha pasado de todo siempre, lo que pasa es que no se le ha dado voz, no se le ha dado visibilidad. No se ha hablado, efectivamente. Sí. Con el tema de los suicidios, sé que tiene un nombre el concepto, qué rabia que no me acuerdo, pero antes se llevaba a cabo el método no sé qué, que consistía en no hablar del suicidio para no hacer llamamiento. Y eso ahora mismo se ha demostrado que no es así, No por funciona. ponerte un ejemplo. Claro. Y luego la sociedad de hoy en día tiene muchos problemas, tenemos muchos problemas personales y llevamos fatal el sufrimiento del otro. O sea, cuando alguien te viene a contar que estoy mal y tal, lo más normal o la gran mayoría de personas están como, mira, yo si quiero irme con un colega es para pasármelo bien, a echarme una cerveza, no a que me estoy contando ahí su drama, ¿no? No se nos da bien a esta sociedad de hoy en día ver el sufrimiento ajeno, ni tampoco el propio, por eso lo intentas enmascarar, lo intentas tal. Esto ya es cosa de más ciudadanos de a pie, no tanto una patología mental, es cosa más seria y eso tienes que, pues eso, que ponerte en manos de un profesional si te ves verdaderamente afectado. Pero como persona normal, no palabra, ¿vale? Pero como persona neurotípica, llamémoslo así, ¿vale? Como persona que no tiene diagnosticada ninguna enfermedad mental, pues vas a pasar por muchos momentos en tu vida que no van a ser fáciles y que te van a hacer pues transitar periodos de ansiedad, de tristeza, de un montón de cosas. Y ahí es cuando entra un poco... Sí, perdona, dime. No. Dilo tú, si yo era por seguir preguntándote. Vale, no, pues ahí es cuando entra un poco lo que uno mismo puede, esas herramientas por las que me preguntabas al principio, puede empezar llamarte la atención, a llevarlas a cabo. Sí, no, a llevarlas a cabo cuando tú a ti mismo, porque claro, es que lo normal es que cuando una persona se sienta mal, no lo exteriorice mucho. O si lo exterioriza a las personas de confianza. Esas personas de confianza son las que deberían de estar un poco al loro de esos cambios de conducta de las otras personas, pero es que si no es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Yo tenía una pregunta. ¿La mayoría de las personas que ingresan en la planta de psiquiatría llegan ellos por su propio pie o son porque los ha llevado otra persona? Hay de todo. Pero no hay una mayoría. La mayoría vienen porque quieren. No, o sea, depende de... ¿Pero hay gente que va porque quiere? Sí. Vale. Sí. Hay personas que vienen porque sienten que ellos mismos no, o sea, ellos se sienten que no se pueden fiar de ellos mismos, de su criterio, de lo que piensan, de lo que ven, de lo que tal, y es como que se dejan hacer, ¿sabes? Se dejan en manos de alguien. Vale. Mucha gente sí. Vale, porque exactamente, ¿qué es un brote psicótico? O sea, ¿qué es? O sea, no entiendo qué es lo que pasa por tu cabeza para tener un brote psicótico. A ver, un brote psicótico, por definición, definición, pero no con cosas técnicas, sino pues es un periodo, ¿vale? De pérdida de la identificación de la realidad, ¿vale? Entonces,
tu cabeza recibe muchos estímulos Ujú, que no sabes si son reales o si no. En principio, la persona que los sufre los piensa como reales, ujú. ¿sabes? Pero ¿cómo puede sucederte eso? Quiero decir, ¿cómo tu Pues, cabeza puede interpretar otras cosas distintas a la realidad? pues puede darse por muchos factores. A ver, son enfermedades muchas veces que en la carga genética, pues se heredan Ujú, muchas cargas genéticas. Puede ser por un consumo de sustancias, puede vale, ser por haber vivido una época complicada y tu vale, cerebro pues se haya colapsado, por así decirlo. vale, Químicamente en el cerebro sí que digamos que hay más dopamina en el cerebro y más cosas, ¿no? Más, vale. Sí, pero quizás sí. como lo utilizamos para enmascarar la realidad, quizás la nuestra, quiero decir, por si pasas por algún mal No, no, momento. es una patología. O sea, esto es como si te digo que porque las personas generan cáncer de estómago. Sí, Ujú. Es una patología. no se puede, sí. Es verdad que depende, a ver, así como si te pongo así diferencias con lo orgánico de lo mental, igual me entiendes mejor. Pues una persona puede desarrollar cáncer de pulmón, ¿vale? Pues porque Ujú, genéticamente está predispuesto. ujú. Evidentemente, si fumas, tienes más posibilidades. Pues esto es igual, pues una persona tiene una serie de predisposición a las Genética. patologías mentales, pero si encima pues consumes drogas o has tenido pues experiencias traumáticas en tu infancia o en la adolescencia, todo suma. Vale, vale, perfecto, perfecto. Y entonces, dentro de, aunque has dicho que hay múltiples causas, o sea, múltiples, pues que te puedes encontrar en la planta un montón de gente con diferentes patologías, para ti, Ujú. ¿cuáles serían las más comunes o en rasgos generales? ¿Qué podrías decir a la gente que son, pues eso sí, como cosas en común, ¿no? Que tienen cosas en común. ¿Te refieres a las patologías que más se ven o los casos que más se ven ahí en Sí, psiquiatría? sí, diría que sí. Sí, pues intentos autolíticos, también conocidos como intento de suicidio. Vale, vale. Muchas personas, pues bastante psicosis Ujú, y con psicosis, trastorno bipolar vale. y muchas personas que, bueno, pues con trastornos de la personalidad Vale, pero ese... y mucha patología dual, consumo de drogas. y eso Es te que es puede aparecer en una cualquier momento mezcla. de tu vida, ¿no? No hay ninguna predisposición a más No, o joven. sea, por ejemplo, la esquizofrenia es más común que se debute en la adolescencia, primera Ah, juventud, vale. por ejemplo. En los hombres, por ejemplo, es más común, se diagnostica un poquito más antes en los hombres que en las mujeres. O sea, Ujú. sí, tienen sus Diferencias. pequeños datos más prevalentes, Ujú. pero claro, pues te quiero decir, una persona que ha debutado con 19 años puede venirte con 34, porque son Vale. enfermedades pues que cursan con unos síntomas. Y estos síntomas, claro, te afectan a las esferas sociales, te afectan a la propia percepción que tienes tú del mundo y de ti mismo. Y es, hablándolo un poco, a ver, que tampoco quiero ofender a nadie, Sí. ¿no? Si padecen de esta enfermedad y tal. Pero, pues, por ejemplo, es que la propia enfermedad te convence de que estás bien. Y como estás bien, ya no necesitas tomar esa pastilla. Entonces dejas de Mm. tomar esa pastilla y vuelven todas estas ideas y tú piensas que, claro, porque yo antes estaba dormilado, por estas pastillas me querían controlar, entonces el delirio ahí ya se dispara. Vale. Claro, teniendo en cuenta que no te lo he dicho, que la medicación que se utiliza por lo general, pues cursa con efectos secundarios bastante desagradables, ¿sabes? Ah, no, no lo Pues sabía. temblor, sí, o sea, temblor, taquicardias, muchísimo cansancio, imagínate, pues todos los antipsicóticos, todas las benzodiazepinas te dejan cansado, como que te dejan sin ganas de hacer nada. Los pacientes refieren imposibilidad de pensar, lo que les afecta en el trabajo, en Ujú. las relaciones sociales. Muchas medicaciones generan impotencia sexual,
sobre todo en los hombres, es bastante... Común. Claro, es que es una movida, tía. Tú eres un chaval de 23 años que tienes esquizofrenia, que estás tomando una medicación y que no se te levanta, hablando claro y mal, pues es una mierda, ¿sabes? Y como no cojeas porque no te duele la pierna ni tal, o sea, es que es una enfermedad silente, Claro. pues claro, dejas de tomar la medicación porque estás en una etapa de tu vida de juventud en la que te apetece disfrutar de tu sexualidad y dejas la medicación y pues bueno, Y vuelves. el resto ya, sí, ya te lo puedes imaginar. Y es un poco una rueda, un círculo, es una pena porque la mayoría de pacientes que tú ves en un punto de su vida los vas a volver a ver, muy probablemente. Y es muy, muy importante el apoyo que tienen en casa, familiar, de amigos, que sean esas personas que te quieren, ¿no? Quien te digan, oye, tómate la medicación o tal, como reforzar que el paciente se tome la medicación, sobre todo. Tiene que haber un seguimiento por parte de psiquiatría, o sea, tú le das el alta a una persona de la planta del hospital, pero no se va a su casa. O sea, se va a su casa, pero tiene su seguimiento pues mensual o cada cuanto sea que lo considere el psiquiatra que le haga el seguimiento. Y es un poco un sistema de repesca, y cuando alguien no te viene a la consulta, pues ya es como, vale, cuidado porque igual está descontrolado otra vez, ha tenido pues eso. Recaída. Porque esto es algo crónico. Recaída. Hay personas que te dirán que sí, personas que te dirán que no. Vale. ¿Vale? Y crea mucha polémica. Yo cuando lo hablo con amigas y con amigos que entienden del tema, crea mucha polémica. Y depende de las enfermedades. Para mí hay esquizofrenia. Yo hablo mucho de la esquizofrenia porque es con la que más he tratado y con la que mejor te puedo explicar las cosas, pero con cualquier otra. Hablemos de trastornos de la conducta alimentaria. Hay personas que te dicen que han tenido un trastorno de la conducta alimentaria y que han salido de ella y que tienen una vida completamente normal y ya no piensan en cuánta comida comen, en cuánto ejercicio hacen, y personas que sí, que internamente lo acarrean todo el tiempo y es algo con lo que tienen que luchar todo el tiempo. Una bipolaridad, bajo mi punto de vista, que ya te digo que aquí habrá personas que difieran, pero bajo mi opinión, sí, una bipolaridad es crónica y tienes que tratarte. Porque tienes tu periodo de depresión y luego tu periodo de subida, ¿sabes? Y es cíclico, o sea, va y viene. Sí. Y una esquizofrenia depende en qué grado estés también. Hay personas que dicen que empiezan tomando medicación y luego la acaban dejando, pues habrá personas que sí, pero hay personas que no la pueden dejar y que es algo crónico de por vida. Claro, eso ya entra ahí mucho este dilema que hay dentro de la propia psiquiatría y del movimiento antipsiquiatría de, bueno, pues de tener una buena terapia psicológica que te dé herramientas. Porque... Pero ahí yo ya no entro, claro, me refiero. Yo veo cuando la persona está fatal, ¿sabes? Sí. Cuando la persona está en su auge. Porque para todas las patologías así como más duraderas en el tiempo, me refiero, bueno, a ver, que cualquiera puede serlo, pero todos reciben terapia psicológica, aparte de tomar medicación. A ver, mucha gente no la recibe porque no quiere. Ah, vale. Vale, yo lo que sí que he visto, curiosamente, en las plantas de psiquiatría es que los pacientes sí que acuden o sí que visitan al psiquiatra durante su ingreso de forma normal, normalizada, pero al psicólogo no. Al psicólogo como que le tienen ahí, sí. No tiene... Sí. No, hay gente de la mano, gente ¿no? que no. Sí, pero yo es un poco lo que he vivido, ¿eh? Pero ¿te dicen por qué? ¿O no sabes por qué no quieren ir? Pues un poco, yo he tenido pacientes que me han dicho que es porque ellos no les van a contar su intimidad a esta tía, que a un médico que es médico, que es catedrático, sí, porque le da una medicación, pero a esta tía o a este tío que tal, que me va a contar aquí, que me va a comer la cabeza para no sé qué, no. Ah, qué fuerte. Eso también, qué fuerte. Sí, pero eso viene de la mano de, pues uno de los síntomas de la esquizofrenia, que es el estar ahí desconfiado de todo y de todos. Es muy complicado ganarte
la confianza de algunas personas. Y la relación terapéutica es importantísima porque es que, claro, Qué es, fuerte. es fundamental. Qué fuerte, qué Sí. fuerte. Y así cambiando de tema, tu día a día un poco, ¿cómo es en la planta? Pues llegas a la planta, el cambio de turno en las plantas de psiquiatría suele ser bastante extenso, o sea, te cuentan todo bastante bien. Tú preparas la medicación, si vas de mañanas, pues la del desayuno o de la hora que sea, y ya por las mañanas pues vas a las habitaciones, les das la medicación, les tomas las constantes, la tensión y temperatura, tal. Y, y después de desayunar, pues se suele hacer. Yo, la verdad, que en los sitios en los que he estado se hacían todos el taller de buenos días, que se Anda. llama, ¿no? Que es como se reúnen todos, nos reunimos todos y hablamos de, bueno, ¿Todos los buenos días, ¿qué pacientes? tal todos los pacientes? Ah, qué fuerte. No A lo ver, sabía. hay gente que se niega y los que se niegan, evidentemente no los forzamos. Pero sí que es la típica actividad que sí que se insiste bastante de hay que ir, Ujú. hay que ir. Y se habla un poco como grupo, ¿no? De, vale, pues ¿cómo te sientes, fulanico? ¿Cómo tal? ¿O cómo habéis dormido hoy? ¿O qué problemas has tenido? Un poco como poniéndolo en común, que es un momento muy chulo, pero a la vez también yo entiendo que, claro, que hablarle de tus intimidades o de lo que piensas a un montón de personas que acabas de conocer o que has conocido hace pocos días y encima con esta suspicacia que tanto caracteriza a las personas con estas patologías, pues no es fácil. Entonces, esta reunión depende mucho de quién la hace y cómo la hace. Yo soy de las que invito a las personas a hablar y muchas personas hablan, pues yo qué sé, me acuerdo que la mayoría de cosas de pues quejas de la unidad, ¿no? Porque no me dejan tener el móvil más de no sé cuánto tiempo y ya le tienes que explicar, ya, bueno, pues que el móvil a lo mejor, pues yo qué sé, te hace ponerte nervioso porque te metes al Instagram y has visto que Paquita, yo qué sé qué, ¿sabes? Otras compañeras sí que insisten de no, cuéntanos o no, habla de esto, de no. A mí, por ejemplo, no me gusta hablar de Insiste. patologías, o sea, de Ajá. tú, de tal, ¿qué tal vas con tu esquizofrenia? O qué tal. Ajá, Eso no lo hago. entiendo. Eso no lo hago porque, claro, entiendo que a quién le importa, Claro. por mucho Es que algo más convivan en el personal. mismo lugar. Ujú, Sí. Pero hay personas que sí que lo hacen. Entonces ujú, depende mucho. Se hace este taller que suele durar una media hora o así. ujú. Luego las personas pues hacen un poco lo que quieren. Luego se suele tener otro taller que dependiendo del día pues puede ser, yo qué sé, juegos de mesa, ver película, no sé, habilidades manuales, lo que sea. A lo largo de la mañana el psiquiatra va pasando y les va llamando personalmente al despacho, hacen la terapia Ujú. que tengan que hacer, hablan de lo que ¿Vale? tengan que hablar y ya pues eso, comen y después de comer, hora de reposo, se les deja el móvil a los que tienen el móvil para que lo usen solo dentro de la habitación, no lo Ujú, pueden sacar. ujú. Y ya pues cuando voy de tarde, que llego en ese impasse de han comido y están en la habitación con el móvil, pues lo mismo. Cambio de turno, preparas la medicación de la merienda, das la merienda y después de la merienda talleres. Ujú. Talleres ocupacionales, la mayor parte del tiempo. Y luego en estos momentos de impasse pues surgen muchas cosas. Vale. Surgen pacientes que se desestabilizan, Ujú. que tal, que requieren atención porque están mal. Claro, pues ya yo, por ejemplo, muchos talleres que no los hago yo, pues yo lo que hago es los pacientes que sea que me toquen en el día, a mí me gusta ir y preguntarles qué tal, cómo has dormido, cómo te sientes, ¿estás a gusto? ¿Lo estás pasando mal? O, ¿sabes? Ujú. Pero claro, hay mucha Interesarte gente un poco. que se abre, claro, hay mucha gente que sí se abre y te cuenta y hay otras personas que no, es como esta tía que va, ¿quién eres? No te voy a contar a ti mi pensamiento. Y es que ya Claro. te digo, es que muchas personas llevan como síntoma intrínseco a su patología la suspicacia. Ujú. Entonces hay que currárselo. Ya ves, Sí. ya ves. Qué fuerte. Y Alba, ¿quién debería de ir al hospital a ingresar en psiquiatría? O sea, ¿en qué momento tú aconsejas que alguien vaya a ingresar? O sea, ¿a Pues qué es no como tiene si que te esperar? pregunto,
Mira, es como si te pregunto en qué momento deberías de dejar de echarte copas una noche que sales. Pues depende, ¿sabes? Depende si aguantas mejor el alcohol, si no. A ver, por lo general, cuando estás en una situación que te desborda, que tú no puedes manejar o que tu familia ve que es que tu vida está corriendo riesgo, Vale. ¿sabes? Porque a lo mejor pues estás dejando de comer, estás dejando de dormir, estás dejando de tomar medicación, estás llevando a cabo actos que atentan contra tu seguridad, salir por la noche, pues consumir sustancias, eh, tener una actividad sexual desmedida, es que muchas cosas, no, Claro, no hay un yo con criterio. esta pregunta me refería a que quizás, como has dicho, la salud mental no se ve físicamente, es algo que llevas dentro, no es tan perceptible o tan fácil saber cuándo necesitas ayuda. Y en el sentido de que pues ya sea muy tarde, o sea, esa persona ha podido presentar síntomas, pero quizás ya es muy tarde cuando, si es que llega a ingresar o cuando ingresa. O sea, para que no se llegue a ese punto, ¿cuándo habría que ir? A ver, nunca es tarde, me refiero. Vale, Siempre es buen momento. vale. Estés muy mal, estés muy desajustado o estés en el inicio de los síntomas. De hecho, es que las plantas de agudos eh, son para personas que están muy mal. Ujú, Si no estás mal, si no estás verdaderamente mal de lo que te digo de, vale, es que si te doy de alta tu vida corre peligro. O ujú. sea, si yo aquí vienes a urgencias, te pongo un lorazepam debajo de la lengua y te doy el alta y vas a liarla, entiende la palabra liarla Sí, sí, como, sí, pues sí. eso, hacer cosas que atenten Atentar contra tu contra... seguridad, contra tu vida, es que lo más normal es que te den el alta. Vale. Porque no hay camas suficientes para albergar a todos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues tener un seguimiento en los centros de salud, en los centros de salud mental especiales que los hay. Mm, Eh, sobre todo eso, en el caso de que tengas una enfermedad mental grave diagnosticada, en el caso de que seas una persona que esté pasando un mal momento en tu vida, que no estés bien, pues es que cualquier momento es bueno para ir a pedir ayuda, en este caso a un psicólogo. La persona que sea que te reciba, pues te va a hacer una valoración y si lo cree conveniente te va a derivar a un psiquiatra. ujú. Vale, perfecto. No, no, está muy bien, está muy bien. Como si Pero piensas... pregunta complicada, ¿eh, Celia? Sí, Pregunta sí, sí, complicada. es muy complicada, o sea, muy complicada. Sí, no, el límite es muy difícil poner el límite, al igual que para todo, para el diagnóstico igual, ¿dónde pones el límite de es una persona, yo qué sé, que actúa de esta forma o es una persona con un trastorno de la conducta? Ostras, pues no lo sé. O sea, no lo sé. Se llevan a cabo unas escalas y si puntúas 53 eres y si puntúas 52 no eres, pero un Ya, punto, por ejemplo. ya, entiendo, entiendo. Ya por último, si quieres, podemos hablar de unos consejos por tu parte que tú hayas podido ver que funcionan o sí, pues tanto para quien esté sufriendo como para quien esté con esas personas. Vale, pues lo primero de todo, diría, por un lado, que es súper importante entenderse uno a uno mismo, el contexto. Es decir, yo he vivido X, comprenderse, entenderse, no exigirse demasiadas cosas de, bueno, es que yo quiero ser perfecto tal. Ser más compasivo con uno mismo, que eso es algo que no es que se aprenda, sino que es algo que conlleva mucho tiempo. Ujú. Toda tu vida, toda tu infancia, la educación que hayas recibido, todo esto deja una marca en ti que de verdad que aunque parezca pequeño, es que luego es como el efecto mariposa, ¿sabes? Te hacen un día así en el colegio y eso luego te puede llevar a tener inseguridades por lo que sea. Entonces, a nivel personal, a nivel individual, Ujú. ser consciente de la historia de vida, mirarse a uno mismo dentro, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, qué cosas quiero en la vida,
qué cosas no, cuáles son mis límites que pongo a otras personas, qué cosas me molestan, qué momentos complicados he tenido en la vida. ¿Estoy triste? ¿Cuántos días a la semana estoy triste? Ostras, pues igual estaría guay cogerme un cuaderno y hacer una especie de cuadrícula y decir, vale, pues de todos estos días de esta semana voy a puntuar cuál es mi estado de ánimo del 1 al 10. Porque hay veces que, por ejemplo, dices, no, es que estoy amargada. Y luego tú miras la cuadrícula y dices, bueno, que igual no estoy tan amargada, ¿sabes? Que estoy amargada hoy o o ahora días. mismo, porque me ha salido algo. Sí, entiendo. Sí, pero realmente tal. Pues eso a nivel personal, un poco dedicarse un poquito más de tiempo a uno mismo, que vamos desenfrenados con el trabajo, con los amigos, con tal, es que calma. O sea, primero uno mismo y luego los demás. Y a nivel ya palabras mayores, familiares y tal, pues qué decir, que es que la enfermedad mental es una enfermedad como otra cualquiera, como el que tiene diabetes, como el que tiene pues cáncer. Es una enfermedad, no nos tienen que dar miedo las personas con esas patologías, no nos tienen por qué hacer daño, es decir, una persona es como es y tiene una patología. Si esa persona es una cabrona, pues será una cabrona con o sin esquizofrenia. Pero por el hecho de ser de tener esquizofrenia no vas a ser un cabrón. Entonces, hay que dejar de tenerle miedo a estas personas, de estigmatizarlas, verlas como algo que es normal, que es natural, que todo el mundo tiene alguna enfermedad diagnosticada y en este caso la de esta persona es una enfermedad mental, o sea, pero es que la de al lado pues tiene una enfermedad de riñón, por ejemplo. Y sobre todo estar ahí, es decir, no dejarte llevar por la tristeza de los demás e implicarte tanto emocionalmente que acabes consumiéndote a ti misma, pero pues ser más amable a lo mejor con la persona que está a tu lado, ser más comprensivo, ser más empático, no sé. Emocionalmente hablando, yo creo que deberíamos de ser más amables unos con otros y con los problemas que tenemos, que dejamos de tener, dejar de invalidar a las personas, ¿no? Es que yo tengo este pensamiento y es que las cosas son así y si tú me dices lo contrario te voy a convencer de que estás equivocado. Pues no. Ese tipo de cosas, no, dejar a las personas ser como son, quererlas como son, verle lo bonito a las personas, que te aporten lo que tienen, que no, y hacer de este mundo un lugar mejor a nivel pequeñito y que la persona que trabaja contigo tenga una patología de salud mental, es que who cares, ¿sabes? Es como, ¿y qué? Yo soy diabética y las personas que trabajan conmigo no están pensando, ay, va, estoy trabajando con una diabética, ¿sabes? Yeah. Entonces, pues sí, darles un apoyo, una red a estas personas, ¿no? En cuanto a nivel sistema de salud, unos recursos que puedan utilizar, pero en el día a día, pues normalizar y tratarlos como lo que son, personas, y no tenerles miedo. Qué bien. Jo, me ha encantado, Alba. Hablas muy No bien. sé qué decir. Sí, no, hablas muy bien. Hablas muy bien. Y te explicas súper bien para algo tan complejo, la verdad. Sí. Muchas O sea, gracias. hay cosas que claro, que son difíciles de contestar porque no tienen una respuesta. O sea, es Claro, como, bueno, eso es lo depende. complicado, ¿no? De las enfermedades mentales. Sí, total. Qué Pues fuerte. nada, un placer. Muchas gracias.